Quiero presentar al ingeniero Mauricio Bernal, director de SI 3 Ingeniería. Él nos va a dar el tema de confiabilidad y continuidad operacional, inspección preventiva mediante técnicas nucleares. Sumamente interesante su propuesta. Antes me voy a permitir presentar una breve semblanza del ingeniero. Mauricio Andrés Bernal Luna es ingeniero químico y fundador de SI 3 Ingeniería S.p.A., empresa chilena con reconocimiento regional en el diagnóstico de procesos industriales mediante técnicas nucleares. Con más de 25 años de experiencia, se ha especializado en el uso de radioisótopos, particularmente en gamma, scanning y otras técnicas de perfilaje aplicadas en la refinación de petróleo, la industria petroquímica y la producción de celulosa. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con destacadas compañías de América Latina como Ecopetrol, Pluspetrol, Perú, CMPC Celulosa, Celulosa Arauco, AXA Chemicals y ENAP en refinerías, brindando soluciones tecnológicas orientando a optimizar la eficiencia operativa y la confiabilidad de procesos industriales complejos. Cuenta con la certificación nivel 3 en aplicaciones de fuentes selladas por parte de la International Society for Tracer and Radiation Applications, ISTRA por sus siglas en inglés, y ha sido nombrado entrenador y examinador oficial de esta organización. En esta función ha llevado a cabo misiones de capacitación en México y Cuba, en calidad de experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Gracias a su liderazgo, SI 3 Ingeniería se ha consolidado como un referente en la América Latina en la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras mediante el uso de técnicas nucleares, contribuyendo así significativamente a la mejora de la productividad, la seguridad y el desempeño de plantas industriales en distintos sectores estratégicos. Él es el ingeniero Mauricio Andrés Bernal Luna. Bienvenido, ingeniero. Hola, muy buenos días. Sí, todavía. Bueno, ya me presentaron. La verdad es que es primera vez que hago una presentación asociada un poco más no tan técnico como antes, sino que más asociado a lo que son los beneficios de las aplicaciones de las técnicas nucleares en las industrias. Ok, bueno, se corrió un poco eso, pero esta presentación quiero asociarla principalmente a lo que es confiabilidad y continuidad operacional, ¿ya? Con un enfoque preventivo-predictivo. Desde el punto de vista que las aplicaciones nucleares no interfieren o prefieren no interferir, mejor dicho, preferencia a todo lo que son las operaciones dentro de la refinación. Disculpe. Okay, bueno, el diagnóstico de procesos industriales mediante técnicas nucleares se basa principalmente en un grupo de técnicas que utiliza la radiación gamma, principalmente también pueden ser neutrones, para la evaluación de distintos procesos. Por eso se le llama diagnóstico de procesos. Entonces, en función de lo que se encuentra dentro de cada uno de los equipos, se puede inferir su estado tanto estructural como operativo. Bueno, aquí vamos a ver hoy día un poquito de lo que son los costos de las paradas no programadas, principalmente las paradas no programadas, las causas dentro de los procesos, los problemas que se pueden encontrar con estas técnicas y cuáles son lo que nos lleva a fallar, a las plantas, a las aplicaciones que utilizamos, ¿cierto? El impacto de la confiabilidad y la continuidad operacional y, bueno, algunos casos de éxito que hemos tenido en algunas plantas. Bien, primero que todo tenemos que ver el impacto financiero, o sea, estamos hablando de que aproximadamente la estadística nos indica que en la industria en general tenemos $125.000 promedio de pérdidas por hora, ¿ya? Entre 125.000 y 260.000 por hora de detención no planificada, de los shutdowns. La energía, en el área de energía y oil and gas puede ser mucho mayor dependiendo del tamaño de la planta de refinación, que podría llegar a escalar hasta $500.000 por hora dependiendo, como te decía, del tamaño de la planta, del precio del petróleo y, bueno, y varias otras condiciones que pueden escalar este número. Y en general, una refinería de petróleo puede sumar cientos de horas de detenciones
ya sea porque falló una bomba, eventualmente, o hay un separador que no está funcionando, un filtro que se tapa, y en ese sentido tenemos que detener una planta o detener un equipo. O sea, hay una pequeña diferencia. Un costo anual para una planta, digamos, offshore, por ejemplo, son 38 millones de dólares, por ejemplo, anuales. Empresas con desempeño más bajo, hasta 88 millones de pérdida. Hay un ejemplo latinoamericano de la refinería La Teja, que un día de producción, que tuvieron que parar varios días, llegó hasta 800 mil dólares diarios. Y como les comentaba, dependiendo del tipo de detención, si es no planificada, es un costo muy alto porque tienes que derivar los procesos o definitivamente detenerlos. Y una parada de un equipo específico es un poco más bajo porque ya entras a solamente detener una parte del proceso. Acá tenemos los costos downtime por hora, como los había en refinación, son los más altos. Dada como les comentaba, si el precio del petróleo tiene mucho que ver, y hay costos también que son tan escondidos, que no tienen que ver directamente con la pérdida de producción. Una gran refinería podría llegar a perder hasta $1 millón por día por una detención no programada. Estamos hablando de refinerías Petrobras, ¿cierto?, de tamaño bastante grande. Entonces, dentro de todos estos costos tenemos los típicos, que son los costos de producción, pérdidas, horas, nuevos repuestos, y los costos indirectos que pueden incorporarse como las multas, las logísticas de emergencia, los recursos que se tienen que desviar, y luego aparecen los costos un poco ya que son intangibles como la reputación, eventualmente las multas que pueden aplicar por algún problema medioambiental que pueden haber recurrido luego de una detención de golpe. ¿Cuáles son las principales causas raíz de las fallas de los equipos? ¿Ya? Estas fallas van en función de un gradiente de crecimiento, principalmente la coquificación o el ensuciamiento. Y va generando taponamientos graduales que es importante reconocer y tratar de detectar a tiempo para poder tomar acciones sobre ese problema. Entonces tenemos el ensuciamiento, la coquificación y la corrosión y las fugas internas, eventualmente dentro de intercambiadores de calor, por ejemplo. Entonces aquí aparecen estas técnicas que nos permiten, de cierta forma, ver al interior de los equipos, qué es lo que está ocurriendo con ellos, nos dicen dónde eventualmente puede estar ocurriendo y, por ejemplo, en un tren de intercambiadores de calor se puede evaluar cuál es el intercambiador que tiene el problema y atacar directamente a ese punto. Aquí tenemos una imagen de un gamma scan de una columna, donde tenemos acá el lecho, ¿cierto?, los niveles de líquido y las bandejas que en este caso estarían en buen estado. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, antes que todo, ¿qué son las técnicas nucleares? Como les comentaba, son un grupo de técnicas que aplican la característica de la transmisión gamma, en este caso. ¿Ya? El gamma scan, trazadores nucleares, retrodispersión de neutrones, principalmente, y la tomografía gamma, las que tenemos más conocidas, donde utilizamos la transmisión, es decir, el isótopo, la energía gamma atraviesa los equipos y nosotros vamos detectando en el otro lado con un detector apropiado los cambios que se van produciendo a lo largo de este equipo. O eventualmente, con el tema de trazadores, los vamos siguiendo. Esa es la idea. Las aplicaciones en general no son intrusivas, que es algo de lo más importante. Los resultados yo diría que son casi inmediatos, dependiendo el trabajo que se esté realizando. Son altamente sensibles, con pequeñas desviaciones ya nos pueden indicar que hay un problema dentro del equipo. También en particular con el tema de los trazadores nucleares son concentraciones muy bajas las que necesitamos para poder tener una detección adecuada. Y son versátiles. O sea, una técnica puede derivar en una aplicación, una columna de fraccionamiento, como un evaporador, como una tubería. Y tenemos un retorno de la inversión probado. O sea, si nosotros somos capaces de evitar una detención de planta a través de una inspección, el retorno de la inversión de pagar un gamma scan, de pagar un servicio de trazadores es mucho mayor al gasto que se incurrió. Le llamamos el arsenal nuclear, básicamente son las distintas técnicas que nosotros contamos. El perfilaje gamma, que es bastante conocido. El perfilaje gamma consiste básicamente en una fuente y un detector apropiados que van a través de una columna atravesando
atraviesa la columna, vamos obteniendo un perfil de densidades que es posible inferir en el comportamiento de los internos. El pipe scan, básicamente, es, como les comentaba, la versatilidad de la técnica, es un perfilaje gamma, pero de tubería, ¿sí? Nos permite encontrar depósitos, eventualmente, si es... ¿Sí? Ah, ok. Vale. Estoy un poquito lejos entonces de... No, soy yo que lo tengo muy abajo, el micrófono. ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Vale. Luego tenemos, como le comentaba, el pipe scan, que nos permite evaluar depósitos y la posición dentro de una tubería. Y los trazadores nucleares, que nos permite seguir el flujo y el comportamiento de los distintos sistemas, ya sean fluidos sólidos, sólidos me refiero, por ejemplo, a cracking catalítico, fluidos líquidos y gaseosos. Perdón. Otra aplicación directa de la radiación, en este caso es la tomografía gamma. La tomografía gamma nos permite tener un corte dentro de un equipo que nos permite observar la distribución de la densidad a través de un lecho, por ejemplo, o una tubería que pudiese tener alguna obstrucción en particular, y definir cuáles son eventualmente las acciones a tomar, si es que hay que hacer una limpieza, por ejemplo, del equipo, si hay que hacer un revamping, o si ya realmente hay una coquificación muy extendida. Y una técnica que no es tan conocida, pero es muy útil, que es la retrodispersión de neutrones. La retrodispersión de neutrones nos permite detectar humedad principalmente. ¿Por qué? Porque el neutrón tiene la misma masa que el hidrógeno. Entonces, al interactuar con agua, con un hidrocarburo, nos permite diferenciar en función tanto de la densidad y también en función de la cantidad de hidrógenos que posee. En ese sentido, podemos encontrar distintos niveles de humedad, podemos encontrar interfaces en intercambios de calor y también podemos encontrar posiciones de obstrucción dentro de una línea de gas, por ejemplo, donde tiene obstrucciones de hidratos, por ejemplo. Un poco con respecto a la seguridad radiológica, esto es una pincelada. Las aplicaciones nucleares, más allá de lo que es radiografía industrial, más allá de lo que son los medidores de nivel, que son equipos que están instalados en las distintas plantas, ya sean medidores de densidad, medidores de nivel, son técnicas que tienen una muy baja tasa de inseguridad, por decirlo de alguna manera. Las fallas prácticamente no existen si siguen los protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica y los protocolos de cada país con respecto a la seguridad radiológica. La mayor parte de los incidentes que han ocurrido han sido en radiografía industrial, es decir, gammagrafía, por un tema principalmente de capacitación del personal. ¿Por qué? Porque no han seguido con los lineamientos de la seguridad. Entonces, las aplicaciones nucleares, de las que conversamos aquí, nos permiten menos aperturas de los equipos, es decir, si tenemos que ingresar a una columna de fraccionamiento, por ejemplo, o mejor dicho, el personal de planta tiene dudas de tener algún problema, nosotros se puede indicar que esta torre no tiene un problema mecánico, sino que operacional, por lo tanto no es necesario ingresar. Y eso termina reduciendo los ingresos a espacios confinados, por ejemplo, aportando a la seguridad de la planta. Bueno, 60 años de estadísticas muestran incidentes graves, prácticamente nulos en este tipo de aplicaciones, pero sí en la radiografía industrial, que es un poco más complicado. Ahora, con respecto al enfoque, nosotros tenemos que diferenciar el enfoque primero correctivo, preventivo y predictivo. El enfoque correctivo principalmente nos cae cuando el equipo tiene alguna falla y necesitamos saber qué es lo que está pasando. Un plato caído, inundación, tenemos el equipo con problemas de, no sé, nos están manchando los niveles más altos de HVGO, por ejemplo. Entonces, hay un problema y hay que corregirlo. Y ahí entramos con, por ejemplo, un gamma scan. Sin embargo, si nosotros aplicamos el enfoque preventivo tiene la capacidad de prevenir, obvio. Entonces, pero ¿cuál es el tema de la prevención? La prevención tiene un sesgo del punto de vista de la mantención en que es esporádica y cada cierto tiempo y periodos conocidos.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago un gamma scan en una columna, luego de ser abierta y intervenida, hacemos un gamma scan o cualquier técnica y obtenemos un dato, una información. Esa información es para prevenir futuros problemas porque puedo ir comparando la línea base con el futuro comportamiento de la columna. Pero si nos vamos al mantenimiento predictivo, por ejemplo, encontramos con trazadores nucleares alguna fuga, porque no podemos prevenir una fuga, la fuga ocurre. Pero si la encontramos en una etapa temprana, podemos ir evaluando continuamente ese mismo tipo de fuga y predecir cuándo ya podría transformarse en un evento catastrófico o en un fallo crítico. Y desde ese punto de vista, atender este problema con anticipación. Entonces aquí tenemos distintas herramientas nucleares y su efecto directo sobre la confiabilidad y el tiempo medio entre fallas. Si nosotros aplicamos estas tecnologías, el tiempo medio entre fallas aumenta, por lo tanto las fallas disminuyen. Entonces tenemos donde las distintas herramientas con su aplicación directa, la vigilancia temprana del gamma scan, el diagnóstico de fuga de los trazadores nucleares, los bloqueos en tuberías como el pipe scan, que es el gamma scan aplicado a tubería, corrosión bajo aislación en función de retrodispersión de neutrones, las distintas condiciones internas y estructurales que no podemos encontrar a través de la tomografía gamma y la verificación post-mantenimiento del gamma scan para confirmar que lo que se hizo en la columna no solamente está estructuralmente correcto, sino que además la columna está funcionando de forma estable. Finalmente, para el gamma scan particularmente, tenemos ¿qué podemos encontrar? Primero, la posición de los internos que tiene que estar correcta con respecto a los planos. Podemos encontrar bandejas en buen estado, bandejas dañadas, ya sea canalizaciones dentro de los lechos, ¿cierto? Inundación, arrastre, lluvias, distintas condiciones operacionales degradantes que ocurren dentro de una columna y evaluar en función de los perfiles que encontramos si esta es una situación grave, mediana o leve, o es incipiente, como para poder trabajar sobre eso ya desde el punto de vista predictivo. Entonces ya tenemos, en primer caso, por ejemplo, una columna de vacío. En esta columna el objetivo era evaluar su comportamiento operacional porque los síntomas que tenía algunos problemas del tapé, tenía baja eficiencia, mancha, el producto superior manchado. Entonces hicimos un gamma scan con una fuente en este caso de 100 milicurie de cobalto 60 y nos permitió encontrar una coquificación en la columna. ¿Qué ocurre con esto particularmente? Normalmente los lechos de lavado de las columnas de topping normalmente se coquifican. ¿Por qué? Porque claramente es un lecho donde va a por decirlo de una manera, toda la basura, todo lo que tenemos que limpiar, se va a este sector que se transforma en un filtro y se coquifica. Al coquificarse, el área efectiva disminuye, por lo tanto la velocidad aumenta. Y al aumentar la velocidad genera un arrastre que nos lleva a manchar los productos superiores, dado que viene de productos inferiores más pesados. Este es el perfil de la columna. Si ustedes pueden ver acá los niveles acá de densidad, porque básicamente lo que vemos es densidad relativa. Entonces los niveles de densidad están muy cerca de los niveles de fondo de radiación normal que tenemos nosotros aquí en cualquier parte del mundo. Bueno, claramente van variando en función del país, pero en general son alrededor de 50 por segundo lo que nosotros podemos tener en cualquier parte de manera normal. Y esa diferencia es la que tenemos acá contra aproximadamente 50.000 cuentas, si no me equivoco. Entonces esa diferencia nos hace inferir, además de los síntomas, que tenemos un problema de coquificación. Los trazadores nucleares son una técnica que, si bien es bastante antigua, es bastante compleja de aplicar, pero es muy útil cuando queremos encontrar, mejor dicho, buscar algún problema en particular con respecto a fugas. Si queremos evaluar el comportamiento por ejemplo, un cracking catalítico, cómo se está moviendo al interior de este reactor, el catalizador, por dónde se va, cuánto se nos va a través, por ejemplo, de cada uno de los ciclones. Eso se puede evaluar a partir de la irradiación de un
isótopo o del mismo catalizador que luego se incorpora dentro del proceso. Y de esa forma podemos seguirlo. Cada uno de estos puntos indica una posición de un detector. Por ejemplo, tenemos una inyección acá, tenemos una inyección, la inyección acá, tenemos un punto de medición ahí que va por tubos, sale por tubos y tenemos salida carcasa. Si el trazador sale por carcasa y lo habíamos inyectado en tubo, tenemos una fuga. Y en función del área de esta fuga podemos calcular aproximadamente la concentración. Este fue un trabajo que se hizo en una refinería, donde no teníamos claro, bueno, el cliente no tenía claro por qué el sistema FLIR se estaba recargando de gas. Entonces la antorcha estaba quemando demasiado gas de alto valor. Entonces la idea que tenían era que había una fuga en algún punto de la planta. Entonces lo que hicimos fue generar una inyección en un punto previo al ingreso a las plantas. Esta línea es la que lleva a FLIR. Inyectamos una solución inyectamos bromo 82 en forma de gas. En este caso fue bromuro metilo, si no me equivoco. Y a partir de una cierta cantidad de detectores que fueron colocados de manera estratégica a lo largo de la tubería, ¿sí?, pudimos medir la velocidad entre cada uno. A partir del momento en que la velocidad aumenta, significa que tenemos algún aporte. Y ese aporte es el que nos está generando esa fuga. Una vez que reconocemos el punto de aporte, vamos a la misma planta y hacemos el mismo procedimiento para evaluar cuál es la válvula que está fugando. Como resultado, el 70% del flujo se identificaron 3 tramos que aportaban a un mayor de un 70% de flujo, manteniendo focalizado y reduciendo inmediatamente las emisiones y las horas hombre de trabajo. La verdad es que hemos hecho trabajos, particularmente en Chile y principalmente en Chile en realidad, con respecto a todas las técnicas. Y en retrodispersión de neutrones hicimos un trabajo bien interesante de una tubería que tenía una fuga. Esa tubería estaba obstruida. Entonces, para poder poner una línea de gas que había limpiado con agua, primer error. Esa línea de gas estaban tratando de vaciarla, ya, para sacar el agua, pero llegó un momento en que la tubería que llevaba la bomba se puso al rojo, entonces no sabían dónde estaba la obstrucción. En función de lo que podíamos encontrar al interior del equipo, de la tubería, decidimos que lo más certero para encontrar el problema era retrodispersión de neutrones. ¿Por qué? Porque su interacción con el hidrógeno. Entonces, si encontramos hidrato, o una alta cantidad de hidrógeno, y vamos a encontrar la posición de la fuga, de la obstrucción. Entonces barrimos aproximadamente 2 kilómetros con un equipo de retrodispersión de neutrones que consistía en una pequeña fuente de neutrones, de un Curie, y un detector de helio 3, uno al lado del otro, mientras empezábamos a recorrer toda esta línea. Y pudimos encontrar varios puntos donde los niveles de hidrógeno aumentaban mucho, lógicamente teníamos hidrato, y empezamos a marcar cada uno de esos puntos, y lo que hizo planta fue perforar cada punto que nosotros marcamos, generar un tapping machine, como se llama, y meterle agua a presión. Y con eso pudieron evacuar toda la línea, y evitaron construir una línea nueva al costado. O sea, los niveles de ahorro que generó en este caso es altísimo. No, obviamente nosotros nos van a decir cuánto se ahorraron, pero hay un número por ahí. Hace un tiempo nos llamaron de una planta geotérmica en el norte de Chile. Me parece que es la única planta en Latinoamérica, la única planta de geotermia en Latinoamérica. Y tenían el problema de que también empezaron a presentar obstrucciones. En la planta geotérmica tenemos el problema de la salmuera. Todas las aguas vienen de lo profundo de la tierra, por decirlo de una forma, y trae mucha sal, ¿ya? Y sales de sílice, sales de cuarzo,
perdón, sales de sílice y sales, no recuerdo en este momento, pero principalmente lo que teníamos en este caso era sílice. En las mismas válvulas, fuera de las válvulas se generaban cristales, que era aproximadamente lo que supuestamente encontramos al interior de la planta, de las líneas. Entonces, como el principio de transmisión gamma, el mismo principio que utiliza el GammaScan, empezamos a realizar un recorrido longitudinal de la línea para encontrar los principales cambios de densidad dentro de la tubería. Luego, cuando identificamos los principales puntos, generamos un GammaScan, es decir, un corte, un GammaScan vertical en el punto del aumento, de densidad. Y bueno, eran alrededor de 16 barridos, me refiero a 16 líneas distintas. En cada una de esas líneas tuvimos que realizar varios barridos. Y habían depósitos con 60 milímetros aproximadamente, estamos hablando de líneas pequeñas de 20 pulgadas, la más grande tenía alrededor de, si no me equivoco, 40 pulgadas. Y la acción solamente se enfocó en los tramos que, bueno, dañados dice, pero en realidad se enfocó en los tramos que tenían esta cantidad de sílice, de cuarzo dentro de la tubería. Este es un perfil aproximado de lo que se obtuvo, donde tenemos acá una curva claramente mayor en el fondo, lo que en función de lo que se calculó logramos obtener una densidad aproximada de 2.3 o 2.5, no recuerdo muy bien en este momento, gramos por centímetro cúbico, que es muy cercano a la densidad del sílice. El micrófono se acopla. La tomografía gamma es una técnica muy particular, muy interesante, es bastante compleja desde el punto de vista de la obtención de datos, porque si tú quieres ir a una planta, por ejemplo, necesitas andamio, necesitas bastante personal, la cantidad de recursos, detectores, fuente radioactiva, bueno, obviamente es una, pero necesitamos bastante recursos en general para poder realizar uno de estos trabajos. Aquí van a ver una foto más o menos de una instalación. ¿Ya? Esa misma geometría se debe replicar al menos entre 9 y 11 veces, dependiendo del número de detectores que tú tengas y dependiendo también del número de canales con los que uno pueda trabajar. La verdad es que esta es una imagen referencial, es nuestra, nosotros la hicimos, pero lo que hemos llegado hasta ahora son pruebas piloto. Ya, yo sé que esperaban lo otro, pero estamos en eso. Pero esto es bastante interesante, bien interesante. Acá, por ejemplo, tenemos dos extintores y una capa refractario, digamos que es refractario, pensemos que estamos en una tubería, ¿sí? Y si generamos una matriz de 9×7, es decir, 9 puntos de detección y 9 puntos de vista, es decir, de rotación. Es decir, 9 detectores versus 7 puntos de fuente radioactiva. Esta fuente, tenemos la dirección, ¿cierto? Un detector es aquí. Después movemos la fuente. Esta es una tomografía de tercera generación. ¿Ya? Cabe destacar que el extintor que está aquí está vacío y el extintor que está acá está lleno. Uno es más grande, el otro, lógicamente, se ve que más pequeño, ¿cierto? Entonces empezamos a generar estas revoluciones y tomar los datos en función de lo que íbamos descubriendo. Tomamos prácticamente el 100% del sistema que desarrollamos, es un tambor, digamos, pero logramos obtener una imagen bastante cercana al comportamiento del sistema. Si superponemos aquí, bueno, se observa claramente la diferencia entre ambos extintores, así como la presencia de los ladrillos. Aquí tenemos los ladrillos y aquí tenemos el extintor más o menos sin material y el extintor con material. Si superponemos la imagen, calza perfectamente. Bueno, tenemos otros casos, una absorbedora de amina, que se detectó un nivel de fondo en esta que marcaba
50%, y en realidad tenían un problema con el medidor, dado que estaba inundada. La torre de regeneradora de amina, un alto nivel de líquido de fondo, ¿sí? Y cuyo nivel se encontraba por encima del ingreso del gas rehervidor, es decir, teníamos un problema con el rehervidor. Y la columna absorbedora TEG, esto fue una planta en el Amazonas, que fue bastante interesante porque el problema que tenían estaba asociado tanto a los internos como a una condición particular del gas natural. Que el gas natural, cuando su pH es muy bajo y tú quieres deshidratarlo con trietilenglicol, el trietilenglicol bajo ese pH se transforma en altamente corrosivo, lo que generó corrosión de los internos. Y eso generó que el lecho se dañó y el lecho venía, y el distribuidor que estaba posado sobre el lecho, como se dañó el lecho, también perdió su nivel. Bueno, cuando abrieron la torre, y se nos llamaron, yo me asusté porque pensé que nos habíamos equivocado, y era exactamente lo que habíamos indicado. Ahora, aquí tenemos algunos ahorros de lo que se puede lograr con el tema de las aplicaciones nucleares. En general, dado que el gamma scan es la técnica más aplicada, es la más ampliamente aplicada a nivel mundial, son la mayor cantidad de casos. Aquí estamos hablando de un ahorro de una sola columna, son $100.000, que se evitó de una detención. Además de mostrar el problema, el rediseño, a partir de la evaluación que se hizo con gamma scan, el rediseño generó una mejora en la producción de $400.000. Ahí ustedes lo pueden leer, pero son los ahorros solamente en estos 5 casos, son más de $1.400.000 de ahorro. ¿Cómo lo logramos? Primero, detectar condiciones incipientes de falla, desde el punto de vista predictivo. Evitar los shutdowns innecesarios a partir de estas detecciones incipientes. Optimizar los rediseños con evidencia técnica, es decir, función predictiva basada en datos reales, o mejor dicho, evaluación en función de la condición. Se extiende la vida útil porque no los abres a cada rato. Es tremendamente estresante para una columna abrir y cerrar constantemente, desde el punto de vista del cracking. Cracking me refiero del acero. Se aumenta la seguridad operativa. Y como se lo dije, esto no predice, no es algo mágico, son ensayos basados en datos. Es súper importante entender que lo que las aplicaciones nucleares entregan son datos. La función de si es preventivo o predictivo va a ser en cómo usamos esos datos. Aquí lo voy a leer porque esto no me lo aprendí de memoria. La implementación de estas tecnologías no es un gasto, sino es una inversión con un retorno cuantificable y convincente, como se los pude mostrar hace un poco. Al reducir el tiempo de inactividad, optimizar los costosos mantenimientos planificados, mejorar la seguridad y aumentar el rendimiento de la producción, los diagnósticos nucleares avanzados se convierten en un imperativo estratégico. La adopción de estas tecnologías en el día a día de una planta industrial es fundamental para cualquier operador que busque mejorar la fiabilidad, asegurar la rentabilidad y mantener una ventaja competitiva en un mercado cada vez más volátil y exigente. En conclusión, los diagnósticos de procesos industriales pueden ser la antena que nos entregue la información necesaria para convertir la confiabilidad en un activo tangible y de esa manera asociar la continuidad operacional como en un resultado visible. Y como les comentaba, no predicen, sino que nos entregan información previa, incipiente, para poder tomar decisiones, basada en un mantenimiento predictivo de condición real. Y lo más importante, sin detener la operación. Muchas gracias, disculpen, se me mueve el micrófono.